El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, también a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación. Bienvenido cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre el inicio de la Iglesia Evangélica en Chile y para eso tenemos un invitado, al pastor Manuel Díaz. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradecido por la invitación y esperamos que sea un entretenido programa. Sí, ¿no? Y segunda vez que ya viene, la otra vez nos estuvo hablando usted como director también de la Liga Bíblica Chilena, nos contó de su ministerio, la Iglesia Getsemaní y bueno, de otros proyectos que ha estado desarrollando, pero hoy nos vamos a enfocar en historia. En la historia de la Iglesia en Chile. En Chile, exacto. Así es. Pastor, bueno, tal vez algunas personas no tuvieron la oportunidad de ver nuestro capítulo que grabamos anteriormente. Me encantaría que pudiera presentarse para las personas que tal vez no le conozcan. Bueno, yo decía la vez pasada que tengo una triple militancia, ¿ya? Soy pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en Santiago Centro. Nuestra iglesia tiene más de 400 templos en Chile, 400 pastorados y más como 40 o 50 en el extranjero. Y yo estoy encargado de la iglesia en Santiago Centro. También soy profesor del Instituto Bíblico Nacional hace 32 años, fui director por 3 años entre el 2004 y el 2006 y además hace 12 años soy director de la Liga Bíblica en Chile. También soy casado, mi esposa se llama Sandra Valencia Jara, tengo 4 hijos y 5 nietos. Así que tengo una linda vida, gracias al Señor. Dios me ha provisto una familia donde todos sirven al Señor, mis hijos, mis nietos, y eso también trae tranquilidad y conformidad al corazón. Así es. Qué hermoso porque, bueno, la vez pasada hablamos de lo lindo del ministerio porque usted, claro, como estudió teología, hace clase, bueno, todo su ministerio ha estado ligado en torno a la enseñanza. Usted, bueno, un pastor, maestro, o maestro, pastor, como lo quisiéramos llamar, pero qué bueno que podamos hablar de este tema porque justo incluso usted también en algún momento dirigió un proyecto hablando sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces va a ser muy interesante lo que podamos hablar. ¿Me podría comentar cómo comenzó o cómo fue el inicio de la Reforma Protestante, pastor? Hablando del siglo XVI, dices tú, ¿no es cierto? Bueno, la Reforma Protestante fue un desarrollo, no es que los eventos importantes en la historia de la humanidad se den así de la noche a la mañana, siempre hay causas que lo provocan y que finalmente en algún momento se materializan o estallan. En este caso lo que pasó con Martín Lutero ya se venía mostrando, entonces ahí tiene que ver el escolasticismo por un lado. Por ejemplo, ¿qué es lo que es el escolasticismo? Cuando en la Edad Media era una época de oscurantismo y 1 de cada 1000 sabía leer y escribir en toda Europa, entonces había 999 que no sabían leer ni escribir. Entonces vienen las mentalidades, los pocos que sabían algo promueven que haya educación. Educación indudablemente en primer lugar para la gente de la aristocracia o para los que estaban involucrados con la iglesia. Claro. Pero posteriormente los que se fueron educando dijeron esto hay que masificarlo y ahí surge el humanismo, del escolasticismo sale el humanismo, o sea, preocuparse del hombre. Y en Europa viene esa corriente de renacentismo, se llama, cuando cae la ciudad de Constantinopla, donde había muchos eruditos en el griego, se trasladan a Roma y ellos dicen, mire, el griego es un idioma importante y como justo estaba renaciendo todas las artes antiguas, la pintura, la música, etcétera, la poesía, y dentro de ellos también se empieza a restablecer los idiomas antiguos, dentro de ellos los idiomas bíblicos, y en las universidades incorporan esto como asignatura. Entonces al leer los idiomas bíblicos, rescatar la Biblia, y al rescatar la Biblia, entonces empieza a mirar lo que
al leer la Biblia versus lo que hacía la iglesia en la práctica, y se dan cuenta que había muchas cosas que no concordaban. Por ejemplo, lo que causó puntualmente la Reforma con Martín Lutero fue cuando en el lugar donde él vivía, en Wittenberg, donde él era un cura en esa capilla y además era profesor de la universidad, llegan los enviados papales vendiendo unos certificados que se llamaban indulgencia, que era venta de perdón. Entonces también tenían distintos pecados, según el pecado era el costo de la venta de indulgencia. Cuando Martín Lutero supo eso, se indignó y preguntó quién hacía eso y le dijeron que era el enviado del Papa. Entonces entró en conflicto primero con la persona que habían enviado y después con el Papa. Claro. Finalmente, el 31 de octubre es la fecha clave donde él hace unas declaraciones que se llaman tesis, que son 95, y él las pone en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él era el cura encargado. Y lo que decíamos, ¿por qué lo hizo el 31 de octubre? Porque el día siguiente era 1 de enero, el día de todos los santos, o el día de los muertos, decimos nosotros, y toda la gente va al cementerio a llevarle flores a sus seres queridos. Entonces tenían que pasar por la iglesia porque los cementerios antiguos, el cementerio estaba al lado de la iglesia. Y así la forma que él utilizó fue una forma académica, porque era propuesta. Si alguien tiene algo que contradecirme a lo que yo pienso, entonces escríbamelo o lo dialogamos y llegamos a conclusiones. Pero la mayoría de los pensamientos que ponen las 95 tesis tienen que ver con que la salvación no se vende, sino que es un regalo de Dios. Claro, y ahí también estuvo Calvino después involucrado. Bueno, como 10 o 15 años después, Calvino se anexa como una figura importante, y hay otros más. Urilco Zwinglio también estuvo en los mismos territorios de Calvino. Está Juan Snock en Escocia, que después se traslada a los Países Bajos, y etcétera. Otros personajes importantes de los reformadores que en general la idea era volver a la Biblia, y al volver a la Biblia se dan cuenta de los errores que la iglesia tenía, que había muchas costumbres que se desarrollaban en ese momento y que no tenían respaldo bíblico. Entonces por eso ellos finalmente, los teólogos de la Reforma, sacan las 5 solas que se llama, y la primera de ellas es el solo escritura. O sea, nosotros los cristianos debemos respaldar nuestras creencias en lo que la Biblia solamente estipula y establece. Entonces ese fue el caballito de batalla número 1 de los reformadores, y que perdura hasta el día de hoy. Lo que la Biblia valida, eso es lo que hacemos nosotros. Claro. Pastor, vamos a hacer una pequeña interrupción. Mire, bueno, estos libros que están aquí encima son unos libros que obsequia la Liga Bíblica, y bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? A todas las personas que compartan la publicación de hoy, van a participar por un sorteo, y bueno, después al final del programa les vamos a avisar vía Facebook quién se ganó estos libros. Ya son unos libros bien interesantes, incluso una Biblia ilustrada, así que participen por ellos. Recuerden, compartiendo esta publicación de este programa, en la transmisión de este programa, ustedes pueden acceder a participar de estos libros. Amén. Vamos a seguir entonces, Pastor. Entonces, ya entendiendo el contexto de cómo viene la Reforma Protestante, me gustaría ya volver a Chile. ¿En qué momento se comienza a hablar sobre la Reforma o la visión protestante? ¿En qué momento aparece esto acá en Chile? Bueno, a Chile llegan los españoles, 1530 más o menos, para hablar de cifra redonda, y conquistan Chile. El primero, Diego de Almagro, y después el que finalmente llega a Santiago y sigue hacia el sur es Pedro de Valdivia. De hecho, la ciudad para el sur hay varias que fundó Pedro de Valdivia. Y en ese aspecto hay un periodo de más o menos, si hablamos del 1500 al 1810, si tú sumas son 310 años y le restas los 30 iniciales, o sea, son como 270 años de control total de los españoles. Y los españoles controlan este lugar llamado Chile políticamente y también religiosamente. O sea, la misma religión de los españoles llega a ser la religión de la colonia que se establece en este lugar del país llamado Chile. Eso se llama hegemonía católica. O sea, los católicos tienen el control total de la religión a través de los conquistadores que fueron los españoles, porque los españoles junto con ellos traían sacerdotes y evangelizaban a los indígenas por la fuerza, aunque no entendieran nada del evangelio.
ellos los hacían cristianos supuestamente. Entonces, cuando Chile se independiza en 1810, entonces se abren las puertas al otro mundo distinto al español, claro, a los otros países. Y generalmente llegan muchos inmigrantes a lo que era el centro neurálgico de la vida en el Pacífico, que era Valparaíso, el primer puerto de Sudamérica, porque hay que acordarse que en esa época los barcos al llegar a la costa del Pacífico tenían que dar la vuelta por el sur de Chile, o sea, por Punta Arenas, por esa zona, y de ahí empezar a navegar hacia arriba. Claro. Hoy día con el canal de Panamá eso no ocurre y pasan por al medio en Centroamérica y ahí bajan. Pero en ese tiempo tenían que dar la vuelta y el principal puerto del Pacífico era Valparaíso, y ahí vivían más de 30.000 inmigrantes, personas extranjeras, muchos de habla inglesa, ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra, otros alemanes, italianos, y ellos, los inmigrantes, son los que piden a las iglesias que les envíen capellanes o que les envíen pastores, diríamos en un lenguaje actual. Claro. Entonces, el Evangelio, después de 1810, empieza a aparecer en las costas, mayormente en Valparaíso, producto de los inmigrantes que venían a hacer negocios acá y que ellos querían mantener su fe, y también algún pastor que les pudiera seguir asistiendo para poder compartir la fe con su familia. Claro, y en esa misma época fue que de hecho se publicó la Constitución de 1833 y ¿qué decía el artículo 5? Mira, es que antes de eso hay que recordar que la primera vez que se intentó hacer la patria lo hicieron bajo el gobierno de José Miguel Carrera. Claro. Y José Miguel Carrera abrió las puertas a los Estados Unidos acá y se hizo como un consulado, y el cónsul le ayudó, eran amigos con José Miguel Carrera, hicieron el primer prototipo de constitución. Claro. Y en esa constitución se parecía mucho a la de Estados Unidos, era muy evangélica, y además se hace el primer escudo chileno, que tenía una frase que decía, estaba en latín, pero que traducía al español, dice: de las tinieblas a la luz, ¿ya? Que era un eslogan que era de la Reforma y que estaba plasmado en el primer escudo de nuestra nación. Entonces después, bueno, los españoles vuelven a la carga con la Reconquista, y cuando ya aparece de nuevo el gobierno independiente de Chile en 1818 con Bernardo Higgins, que pasa a ser el primer presidente legal de nuestra nación. Entonces Bernardo Higgins tiene algunos conflictos, mayormente con la aristocracia y con la Iglesia Católica, producto de algunas leyes que él firmó, que luego podemos hablar de eso. Finalmente él mismo se va al destierro a Perú, y ahí aparece el otro presidente, que es el que hace la Constitución de 1833, donde se pone en el artículo 5 que la única religión que este país acepta es la religión católica, apostólica y romana. Y ahí estaba el artículo 5, y que eso, entre paréntesis, duró hasta 1865. Es increíble, muchos años. Pastor, está muy interesante lo que estamos conversando, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Así que a todos los que están sintonizando nuestra transmisión, por favor, no se separen de nuestra sintonía. Ya regresamos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. Recuerden que el día de hoy, si ustedes comparten esta transmisión vía Facebook, pueden ganar uno de los libros que están sobre esta mesa. Hay 3 libros que pueden participar. Todas las personas que lo compartan van a participar de un sorteo, y después directamente en el fanpage le vamos a avisar quién ganó el sorteo. Volviendo al tema, estamos con el pastor Manuel Díaz conversando sobre el origen de la Iglesia Evangélica en Chile.
Hay muchas cosas que conversar y vamos a tratar en este corto periodo de avanzar lo que más podamos. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho de la atención, pastor, es que en esa época, claro, como la iglesia evangélica o realmente los protestantes todavía no eran reconocidos, sino que en Chile se decía que éramos católico, apostólico y romano en la Constitución del 1873, en el artículo 5 lo decía así. Eso significaba que nosotros no teníamos derecho a matrimonio, ni a sepultura y muchas cosas. Me gustaría que me pusiera en contexto el tema de la sepultura en particular, porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí al respecto. Bueno, ese artículo de la Constitución realmente fue muy negativo para los que desarrollaban la fe evangélica o protestante. Claro. La mayoría era extranjeros, a los chilenos no les importaba esa ley porque no les afectaba, porque todos eran católicos, pero a los extranjeros que habían venido a instalarse en este país, mayormente mediante el comercio, sí les afectaba. Entonces, ellos presionan a Bernardo O'Higgins para que les dé permiso para hacer lo que se llamó el cementerio de los disidentes, y Bernardo O'Higgins dictó una ley y hizo el cementerio de los disidentes, y ese cementerio está disponible hasta el día de hoy en Valparaíso, cerquita de la cárcel pública antigua que había, ya que ahora la cárcel está al final, en otro lado totalmente distinto, pero a los que le pregunten la cárcel antigua y luego pregunten el cementerio de los disidentes, está alrededor de otros 2 cementerios, que son todos pequeños, y ese cementerio lo hizo Bernardo O'Higgins para darle permiso a los extranjeros para que pudieran enterrar a sus muertos siguiendo sus religiones. Claro. ¿Ya? Cosa que acá en Chile la Iglesia Católica se enojó tanto y fue una de las presiones que tuvo Bernardo O'Higgins, que finalmente le hicieron renunciar al cargo de presidente. Ya esa fue una de las razones. En Santiago, si bien estaba la ley autorizada, pero en Santiago eso vino a ocurrir ya en tiempo mucho más adelante, por lo menos 50 años después, cuando en los muertos en Santiago que no eran católicos los iban a tirar al basural que está en el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía, diríamos, en la loma que da hacia el oriente o hacia la cordillera, ahí se terminaba la ciudad y era el basural, ahí botaban la basura, y ahí entre medio de esos basurales enterraban a los muertos no católicos, los protestantes. Claro. Y a veces los perros llegaban y hurgueteaban en la basura y sacaban pedazos de los muertos, y de repente ya andaban ahí los malos olores por todas partes. Entonces Benjamín Vicuña Maquena, cuando es intendente de Santiago, él hace que se cumpla esa ley que estaba escrita 50 años antes, y hace el cementerio, en el cementerio general pide un espacio para hacer el cementerio de los disidentes acá en Santiago, que cualquiera puede visitar entrando por Avenida La Paz, y hacia la izquierda, si uno entra de frente por Avenida La Paz, al fondo está el cementerio de los disidentes, que es bien simpático porque tiene un portón gigantesco, sí, murallas muy altas y muy anchas, porque los católicos se enojaron cuando Benjamín Vicuña Maquena iba a hacer eso y ellos se opusieron. Entonces dijeron, bueno, finalmente ya que lo hagan, pero siempre y cuando tengan muros bien anchos para que no se puedan mezclar los muertos de allá, de los disidentes, de estos paganos o de estos herejes, versus los muertos católicos que tenían la santidad del catolicismo. Entonces cosas ridículas como esas diríamos hoy día, pero claro, en esa época fue un tema, y de hecho, claro, él mismo, Vicuña Maquena, él hizo una estructura en el Cerro Santa Lucía recordando este hecho, y ahí decía, bueno, en las imágenes está apareciendo ahora de hecho justo la estructura que hicieron, imagen, claro, dice a los expatriados del cielo, sí. ¿ya? En realidad no expatriados del cielo, porque ellos tuvieron su patria en el cielo, es lo que nos enseña la Biblia. Tal vez aquí no tuvieron una digna sepultura, y muchos pudieron ser trasladados a esa parte del cementerio, pero otros quedaron ahí y se perdieron sus restos para siempre. En Valparaíso también pasó algo similar, porque antes que se hiciera el cementerio de los disidentes, los enterraban en la playa, en Playa Ancha, y después con las mareas se revolvía y los cuerpos a veces andaban flotando en alta mar. Claro. Entonces son situaciones que se dieron tanto en Valparaíso como en Santiago. Y pastor, hubieron varios hombres extranjeros, como usted dice, que ellos venían con su, muchos alemanes, ingleses, qué sé yo, de Estados Unidos, muchos que ya venían, eran protestantes, y muchos de ellos fueron influencia en nuestra nación. ¿Nos podría comentar de alguno de ellos? Mira, tal vez podríamos mencionar dos brevemente. Uno que fue ministro de colonización en Chile, Bruno Filipe, que a él lo mandaron a buscar colonos para colonizar el sur de Chile.
Hay que entender que Chile llegaba hasta Concepción nomás y un poquito más allá. Entonces él trajo colonos alemanes que se instalaron en la isla Tejas, en lo que hoy día es Valdivia, Claro. ¿ya? Y ellos colonizaron desde Valdivia hacia el sur, los alemanes. Y esos alemanes que vinieron, la mayoría eran luteranos, Claro. ¿ya? Entonces por eso allá la presencia, sobre todo en Osorno. En Osorno está una de las iglesias evangélicas más antiguas de Chile, en pie, ¿ya? De más o menos 1860. En esa fecha se hizo esa iglesia y bueno, los colonos se instalaron allá. Ellos también le hicieron ver al ministro del gobierno de la época, que se llamaba Vicente Pérez Rosales. Uno puede leer ese libro, en ese libro sale toda la historia Claro. de qué pasó con los alemanes, y ellos le dijeron: oiga, pero ahí ustedes tienen en su artículo, en su constitución, que la única religión es la católica y nosotros somos luteranos, ¿cómo lo podemos hacer? Y el mismo Vicente Pérez Rosales dice por más o menos algo así como esto: ustedes van a estar al final del mundo, nadie los va a ir a molestar allá, así que no se preocupen, ustedes se pueden casar y hacer todos los ritos que quieran. Ya, hoy día ir a Valdivia, ¿cuánto se demora en un bus o en un avión? Nada, Claro. prácticamente, pero en ese tiempo era otro mundo prácticamente ir a Valdivia. Entonces, en el sur colonizaron en este caso los alemanes, y la huella de los alemanes está en todas esas ciudades hermosas y preciosas que están desde Valdivia al sur. Y diríamos acá en Valparaíso había un empresario muy famoso, William Wainwright, Sí. que fue el que ayudó a instalar el telégrafo entre Valparaíso y Santiago, e instalar el ferrocarril que hubo entre Valparaíso y Santiago. Él también instaló el primer ferrocarril de Latinoamérica, el que se hizo de Copiapó a Caldera. También ayudó a mejorar mucho el puerto de Valparaíso. Entonces, y finalmente ayudó a que la sociedad bíblica se estableciera en Chile con su familia. Y después estaba ya andando un poquito en el tiempo, estaba también el pastor que llegó, que se llama David Trumbull o Sí. David Trumbull. Él logró que se sacaran las leyes de registro civil, de matrimonio civil y de los cementerios laicos. Entonces esa fue una lucha que dieron por muchas décadas y finalmente lograron que se cambiara la Constitución del 33, que se hiciera una modificación y que a los extranjeros les permitiera, y esa modificación se hizo en 1865, se les permitiera desarrollar sus cultos con algunas restricciones, Claro. que no tuvieran un letrero a la calle, y segundo, que hicieran sus cultos en el idioma del país que representaban. Entonces, por ejemplo, si eran alemanes podían hacer sus cultos en alemán, si eran ingleses o norteamericanos en inglés. Por lo tanto, los cultos no se hacían en español, ya todos se hacían en los idiomas extranjeros. Y pastor, muchas veces hemos escuchado que a los evangélicos nos llaman canutos. Me gustaría que usted nos explicara el origen de este nombre. Bueno, Juan Canut de Bon es un personaje, un cura que llega a Chile y después se retira del catolicismo y después vuelve al catolicismo y se vuelve a salir del catolicismo. La autobiografía de él dice que se encontró un Nuevo Testamento en una estación de ferrocarriles, ahí entre Los Andes y Calera, y leyendo eso se convirtió, ¿ya? Y después él, al convertirse, ingresó a las filas metodistas, que ya tenían iglesias instaladas en Valparaíso, y de ahí lo mandan como pastor a distintos lugares de Chile. Él estuvo en muchas ciudades en Chile, por ejemplo estuvo en Coquimbo, estuvo en Santiago, estuvo en el sur, y él hizo algo, estamos hablando más o menos de 1870 y algo, 75 por poner una fecha así redonda. Entonces en 1865 se había hecho la modificación de la Constitución, Claro. y 10 años después se seguían haciendo los cultos en los idiomas propios de los extranjeros, pero no se hacían cultos en español, ni los católicos, porque los católicos hasta 1962 hacían sus misas en latín. Entonces, Juan Canut de Bon, ¿en qué fue especial? Es que él salía a la calle y hablaba en español y todos le entendían. Claro. Y los seguidores de Juan Canut de Bon, usando el apellido, se le usó, estos son los canutos, los canutos, los claro. seguidores de Canut, ¿ya? Y efectivamente él después fue un pastor metodista y murió acá en nuestras tierras, se casó, tuvo hijos y todo el tema, y nosotros derivamos el apelativo de Canutos producto de la predicación de este pastor que lo hizo en español y a viva voz, y que después eso sirvió como el modelo para los pentecostales salir a las calles y decir textos bíblicos y hacer las prédicas que hasta el día de hoy nos destacan a todos los pentecostales en nuestro país. Claro, qué increíble, porque él fue como ya el primer evangelizador y
podría decir que en ese tiempo, todavía como se seguía hablando todas las predicaciones en las propias casas, un lugar donde se reunían en las mismas lenguas, que él pudiera hablarlo en español, por fin había mucha gente que empezó a conocernos a nosotros, con los protestantes evangélicos, ¿cierto? Y bueno, en la iglesia de Coquimbo, si alguien tiene la oportunidad de ir un poco más allá de la Plaza de Armas de Coquimbo, yendo por la parte de las principales calles que están cerca del puerto, yendo hacia el fondo, como 2 cuadras más allá de la plaza está la iglesia metodista, y tiene una imagen al entrar a la iglesia de Juan Canut de Bon, y tiene un casco. Entonces una vez al mismo le preguntaron, porque se la sacó cuando él estaba vivo, y le preguntaron: ¿es usted bombero? No, le dijo. ¿Y por qué usa entonces un casco? Dijo: es que cuando yo predico a veces me tiran piedra. Ah, claro. Y él usaba eso para prevenirse del peligro, porque muchas veces le llegaron piedrazos y era para proteger su integridad en la cabeza. Inclusive él cuenta en su autobiografía que escribe una carta reclamándole al presidente de la República. Él iba a escribir una, la escribió y la iba a mandar al día siguiente en el correo, y en la noche tiene un sueño donde ve el texto bíblico de Jeremías que dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero que es bendito el hombre que confía en Dios. Entonces al otro día, en vez de mandar la carta por el correo, la rompió y dijo: bueno, mi Dios será más poderoso, que nos cuidará y nos permitirá seguir predicando el Evangelio. Qué increíble. Entonces son anécdotas bien bonitas que uno puede descubrir en la historia evangélica de nuestro país. Y pastor, ¿quién fue Willis Hoover? Bueno, Willis Hoover era un médico de profesión, y que lo trajeron para trabajar en la iglesia metodista en Iquique primero, ¿ya? Él trabajó apoyando el trabajo que hacía la iglesia metodista, porque había un misionero famoso que recorrió todo el mundo que se llamaba William Taylor, y él recorría donde habían colonias de gringos, de norteamericanos, y les preguntaba a los lugareños: ¿ustedes creen que están bien? Sí, estamos bien. Acuérdense, la mayoría era inmigrante y estaban haciendo negocios y ganando dinero. Pero ¿y sus hijos también? Bueno, ahí hay una falencia porque no tenemos dónde educarlo, porque estos son otros países, hablan otro idioma. ¿Y les parece bien que lo eduquen como corresponde a los Estados Unidos? Sí, pero aquí no hay profesores. Muy bien, yo les consigo los profesores, ustedes le pagan el sueldo, ¿ya? Entonces la iglesia metodista tomó eso como una norma, de que donde hacía una iglesia, al lado levantaban un colegio. Claro. Y entonces él les mandaba a los profesores, y que les mantenían el idioma, y además hacían la iglesia, y por lo tanto Willis Hoover, viendo la necesidad, entonces él volvió a los Estados Unidos, se preparó un poco y después volvió para ser el pastor de esa comunidad en Iquique. Cuando se generó una vacante en Valparaíso, en 1902, lo trasladaron a Valparaíso. En 1906 hubo un tremendo terremoto, y en ese terremoto la iglesia se destruyó y se tuvo que construir una nueva iglesia, y esa iglesia se inauguró la noche del Año Nuevo de 1908, se acababa 1908 y comenzaba el 1 de enero de 1909. Y esa fue la noche del avivamiento. Increíble. Que comenzó en Valparaíso. Y él era el pastor de esa iglesia. Estaban reinaugurando el templo, y al reinaugurarlo tuvieron la visitación del Espíritu Santo, que les acompañó por muchos años. Qué lindo. Y bueno, después de hecho él alcanzó también a fundar otros ministerios y denominaciones muy grandes en nuestro país. Bueno, con las acusaciones que hubo, que el avivamiento trajo algunos desórdenes santos, entonces lo acusaron a él de permitir exceso. Finalmente se salieron de la iglesia, y ellos conformaron la Iglesia Metodista Pentecostal Nacional. Al año siguiente, en 1910, se cambió de nombre y se puso Iglesia Metodista Pentecostal, ¿ya? Y en 1933 hubo una división, y se conformó la Iglesia Evangélica Pentecostal por un lado, donde Willis Hoover quedó allá, y Manuel Umaña Salinas, que después llegó a ser el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal, quedó con el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal. Qué hermoso saber toda esta historia, porque muchas veces no sabemos nuestro origen y no sabemos todo lo que lucharon muchas personas porque hoy podamos nosotros libremente asistir y escuchar la palabra del Señor. Pastor, bueno, me gustaría que reforcemos sus redes sociales antes, porque ya estamos por terminar. Podríamos buscarlos como Iglesia Getsemaní, ¿no? En Facebook. Esa es la iglesia. Personalmente, también en Facebook está Liga Bíblica. Tenemos ligabiblica.cl en la página web. Y igual que la vez pasada, dije, si alguno quiere por mi nombre también, Manuel Díaz Bascur, en Facebook me pueden encontrar. Pastor, y para finalizar tenemos unos pequeños segundos, pero me gustaría que diera un mensaje final.
Bueno, nosotros los chilenos tenemos ciertas carencias en el conocimiento y una de ellas el conocimiento de la historia. Y lamentablemente la historia que nos enseñan en el colegio cuando estudiamos está sesgada a tal punto que nada de lo que hemos conversado aquí lo cuentan ni lo dicen. De hecho, cuando se reinauguró el Patio de los Disidentes en el tiempo del gobierno de Michelle Bachelet, ella que era presidenta dice que nunca había escuchado esa historia del Patio de los Disidentes y mostrándole ahí las evidencias de todo lo que significaba. Entonces yo les invito a que busquen la información, aprendamos nuestra historia, porque no nos podemos proyectar al futuro si no conocemos nuestro pasado. Y también al conocer nuestro pasado conoceremos, por un lado, errores, por otro lado, las virtudes, y podremos mejorar nuestro andar cristiano hacia el futuro, porque tenemos siempre nuevos desafíos que nos va presentando la historia de la iglesia en el día a día, y esperamos que todos nosotros seamos parte de la historia como protagonistas de la historia, porque tenemos que seguir escribiéndola cada día. Así. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, pastor, por contarnos toda esta historia, porque efectivamente hay muchos que no conocemos de nuestra historia, y gracias por la linda invitación de invitarnos a ser parte activa de la historia que se está escribiendo el día de hoy. Así que muchas gracias por venir una vez más y por contarnos toda la historia del pueblo evangélico en Chile. Y a las personas que nos están viendo o escuchando a través de la radio, les agradecemos la sintonía de hoy. Recuerden que al finalizar el capítulo les vamos a dejar en el mismo fanpage quién fue las personas que se ganaron los libros que estaban en el sorteo el día de hoy. Así que les invitamos el día de mañana, les vemos y los esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.